quiero dar la bienvenida en especial a los residentes que son los protagonistas de esta actividad y por supuesto también a los invitados y pues con muchísimo honor también al doctor Víctor Maciel, que va a ser el anfitrión de la actividad de hoy. El doctor Víctor Maciel pues no necesita presentación, es el doctor, el jefe y coordinador del posgrado del Hospital Menchaca, que es el anfitrión de la actividad del día de hoy. A partir de este momento, pues el doctor Maciel es el que queda a cargo de la sesión. Doctor, el micrófono es suyo y bienvenidos a todos. Gracias, bienvenidos nuevamente. Quiero mencionar esta actividad. Es la revisión de 2 artículos de actualidad y lo revisaron nuestros residentes de primer año, la doctora Jacqueline Durán y la doctora Benicia Pérez. Ambas hicieron un excelente trabajo en la disección de estos artículos. Los destrozaron, pero bonito. Entonces vamos a escucharlas y la idea, cómo lo vamos a manejar esta situación es: Jacqueline va a presentar su artículo. Después de eso vamos a tener los comentarios de ustedes, doctor Lombana, doctor Pérez Aliaga, y después de esos comentarios, entonces la doctora Benicia Pérez presenta su artículo y terminamos nuevamente con los comentarios de ustedes y finalmente le damos, regresamos el micrófono a Ingrid para el cierre. Bien, entonces, sin más, en virtud del tiempo y de todas las gentes que están conectadas, por favor, puedes iniciar, Jackie. Ahorita, doctor. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Jacqueline Durán, R1 de Servicio de Colon y Recto del Hospital Dr. Juan I. Menchaca. Este día mi artículo se trata sobre las ileostomías de protección y el incremento de la incidencia de estenosis rectal después de una resección anterior baja de un tumor de recto. Cabe destacar que este artículo fue sacado de una revista de oncología. Fue expuesto en mayo de este año y se realizó en el Centro de Cancerología de Shanghái, en un departamento de radiología de ese hospital. Para empezar, podemos decir de que el cáncer colorectal es la tercera patología más común entre las neoplasias y el cáncer rectal específicamente representa el 50% de todos los cánceres colorectales. La quimiorradioterapia neoadyuvante seguido de la cirugía, en este caso la escisión total de mesorrecto, se ha convertido en el tratamiento estándar o tratamiento de elección para tumores clasificados como T3 o T4 y tumores en los que se encuentran ganglios positivos en cáncer. La ileostomía temporal es creada en el momento de la cirugía, que esta puede reducir la fuga potencial y que en la mayoría de los puntos de vista también se considera que la radioterapia pélvica es la razón más frecuente de estenosis rectal. La metodología de este artículo fue clasificado, bueno, para empezar, pacientes con diagnóstico de CA de recto en el Centro de Cáncer de la Universidad de Fudan de Shanghái entre enero del 2006 y diciembre del 2018. Para esto, los criterios de exclusión fueron radioterapia de corta duración, ausencia de colonoscopia de seguimiento, resección abdominoperineal como procedimiento o una resección solamente paliativa. Y se considera los pacientes que fueron sometidos a radioterapia, pero específicamente bajo la técnica de radioterapia de intensidad modulada, con dosis de tratamiento planificada que se dividía en 50 grays en 25 fracciones. Se dividieron 3 grupos
casi todos, 439 pacientes recibieron quimio-radioterapia neoadyuvante y posteriormente fueron sometidos a una resección anterior baja. 545 pacientes se sometieron solamente a cirugía, sin necesidad de radioterapia preoperatoria ni posoperatoria, siempre siendo una resección anterior baja. Y otro grupo de pacientes en los que solo se cuantificaron 33 que recibieron una estrategia prácticamente de watch and wait. Para la evaluación de la estenosis se realizó colonoscopías de seguimiento antes del cierre de la ileostomía de protección, al primer año después de la cirugía, o cada 2-3 años después, y también en caso de que presentaran nuevos síntomas o sospecha de alguna recaída. Y la estenosis se definió cuando no se pudo pasar el colonoscopio de 12 milímetros de diámetro. Para el análisis estadístico de los pacientes se realizó utilizando un software de SPSS y las variables se dividieron como categóricas analizadas por prueba de chi cuadrado y las cuantitativas por una prueba T de Student. En cuanto a los resultados de este artículo, se dividieron en 3 grupos. Pues el grupo de 439 pacientes que fueron tratados con quimio-radioterapia neoadyuvante seguidos de la cirugía, el 25.9% de los pacientes presentaron estenosis. Esto fue equivalente a 114 pacientes. Y el grupo de 545 pacientes que fueron sometidos primero a la cirugía o una resección anterior baja, estos no recibieron ningún tipo de radioterapia. Presentaron una incidencia de estenosis del 7.5%, que equivalía a 41 pacientes de los 545. Según la estadística que ellos sacaron, las ileostomías de protección aumentaron de 3.375 a riesgo de estenosis, y la radioterapia preoperatoria aumentó el 2.25 de riesgo de estenosis. En cuanto a los pacientes que tenían estoma y los que no, el 29% presentó estenosis, y de los que no tenían estoma solo presentaron el 6.9% presentaron estenosis. En cuanto al grupo que solo llevó radioterapia, el 25.9% presentó estenosis, y de los que no, y el 7.5% que no recibió radioterapia presentó estenosis. En cuanto a esta tabla, lo más importante era saber de que los pacientes que habían presentado estenosis, más que todo, fueron 114% de los pacientes con estoma que sí presentaron estenosis, y de los que no tenían estoma fue un 41%, que serían las últimas 2 variables de esta tabla. En cuanto a los que llevaban radioterapia, solo 110 presentaron estenosis, y de los que no llevaban radioterapia presentaron 41 estenosis. De los 302 pacientes que tenían una ileostomía de protección, a 53 pacientes no se les pudo realizar el cierre de ileostomía. Esto fue debido a problemas de metástasis, fugas o estenosis. El 81.5% de los pacientes que presentaron estenosis se había determinado que el tiempo de cierre había sido de 6 meses o más. Y en los pacientes que no habían tenido estenosis, el cierre fue después de 6 meses, pero fue un 52.4%. Luego se analizó también el tercer grupo, en el que eran 33 pacientes que habían recibido manejo no quirúrgico, y su seguimiento había sido nada más por colonoscopía. El tiempo medio de la colonoscopía fue de más de 2 años, y solo un paciente fue el que presentó estenosis. Esto equivale a un 3% de la población en estudio. En cuanto a la discusión, los puntos claves que ellos expresaron en su artículo fue que la radioterapia se ve relacionada con sus efectos adversos como proctitis y estenosis, y que también, sin embargo, pacientes que no reciben radioterapia también pueden, pero sí tienen ostomía, también pueden presentar estenosis.
Y según unos artículos en los que ellos pasaron también su artículo, encontraron en su literatura que la incidencia de estenosis había sido de un 2 al 30% de estenosis rectal, pero específicamente en la anastomosis. Y la incidencia de estenosis fue de un 26% en pacientes con radioterapia preoperatoria y del 7.5% en pacientes sin radioterapia. Eso fue lo que llegaron a su conclusión. En cuanto a la ileostomía de protección, fue el único factor independiente que se asoció se asoció con estenosis, tanto en pacientes con radioterapia como en pacientes que no habían llevado radioterapia. Y llama la atención que en la tasa de estenosis fue muy baja en pacientes con tratamiento no quirúrgico, lo que indica que la radioterapia puede que no sea el factor principal de la estenosis rectal, es lo que expresaban ellos en su artículo. En cuanto a la estenosis rectal, esta puede ser causada por una fibrosis inducida por la radiación del tejido blando a nivel de la pared pélvica, y por otro lado, el daño del nervio pélvico, inducido también por la cirugía o radioterapia, puede limitar el movimiento del recto. Y que la fibrosis muscular podía restringir el movimiento del recto y por esta falta de movimiento también conducir a una estenosis. Sin embargo, lo que mencionan ellos mucho lo que mencionan poco ellos en su artículo, es que la estenosis ocurrió principalmente en área próxima a la anastomosis y no en la anastomosis. Y que la isquemia en el sitio de anastomosis también podía causar fuga o estenosis anastomótica e impedir el proceso de curación. Y que entre más tiempo permaneciera la ileostomía de protección, más fácilmente se podía producir fibrosis y estenosis. En este estudio también que el cierre de ostomía después de 6 meses presenta un aumento de la estenosis en la incidencia, y que el cierre temprano de la ileostomía de protección y el entrenamiento funcional anal podían ser esenciales para reducir la estenosis después de la cirugía de una resección anterior baja. Los pacientes que no recibieron restauración durante la quimioterapia adyuvante y como resultado se tenía el cierre tardío de la ileostomía preventiva, y con técnica de radioterapia de intensidad modulada con dosis de tratamiento planificada, los pacientes no necesitaban una quimioterapia postoperatoria o necesitaban menos dosis para que la ileostomía de protección se pudiera cerrar más temprano. También mencionan en su discusión que hay algunos medicamentos antifibróticos que están siendo evaluados mediante estudios preclínicos, pero todavía no hay un estudio tan fundamentado. En cuanto a mis comentarios acerca del artículo, habría de que por lo menos el cierre de ileostomía se considera que debe ser más temprano para evitar este riesgo de estenosis. Se recomienda que puede ser a las 4 semanas, 4 o 6 semanas, que el artículo en sí no menciona que la estenosis sea en el sitio de anastomosis, sino que más que todo es en un sitio proximal. Entonces, también pone un poco en duda si es el procedimiento, la cirugía o si es la radioterapia en sí la que causa la estenosis. Porque eso es lo que menciona el artículo solo en 2 puntos, prácticamente solo lo menciona en la discusión y en la introducción. Y eso sería todo. Gracias, Jacqueline. Pasamos a los comentarios. A ver, iniciamos. A ver, adiós. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Sí. A ver, ¿puedes dejar de compartir pantalla, Jackie? Sí, ahorita. Bien. Bien. Ok. Bueno. ¿Quieres iniciar, Ricardo, con este? Por favor. ¿Qué comentarios tienes de esto? ¿Qué te parece? Gracias. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Sí. Primero, agradecer la invitación. Es un poco volver a casa, mi querido doctor Maciel, después de tantos años. Es una manera muy bonita de volver. Tengo la obligación de aclarar, en el flyer de promoción del webinar me pusieron
como número 1 de algo, y es un error. Es el Hospital Obrero número 1 donde desempeño mi trabajo los últimos Ricardo, no 20 puedes años. mejorar. Se escucha mal, tú te estás cortando. Hola, hola, ¿ahora sí? Sí, ya está mejor. Perfecto. Entonces, lo he podido analizar en profundidad y hay que ser sinceros con el objetivo. Los autores no han querido relacionar la estenosis con el hecho de hacer una ileostomía. Este es un estudio retrospectivo. Siendo generoso, se lo puede catalogar como un estudio de casos y control, donde básicamente han estudiado la aplicación de radioterapia en sus 984 pacientes, que los han visto en un lapso de 12 años, ¿no? Es un centro que ve aproximadamente 82 pacientes por año en promedio y está en un rango intermedio en el grado de pertinencia en el manejo de cáncer. Hay que, para poder comentarlo, poder establecer las cosas que ya sabemos. Las cirugías están en la pelvis, mientras más se alejan del lado derecho del colon, tienen mayor prevalencia de dehiscencia. Y cuando uno elige hacer una ileostomía es porque la cirugía ha estado laboriosa, la cirugía pélvica ha estado muy difícil, la anastomosis ha estado difícil, y pues tiene una fuerte probabilidad de hacer estenosis. Y lo que no se menciona, y es importante tomar en cuenta, es que las dehiscencias que clínicamente oculta la ileostomía provoca un proceso fibrótico, porque es un absceso pequeñito de la dehiscencia de anastomosis que no está funcional, que cicatriza, que se drena al tubo digestivo y condiciona. Ricardo, se está viciando tu Perdón, Ricardo, sonido. yo creo que es que tiene los dos dispositivos funcionando y se oye mal. Si puedes apagar el micrófono en alguno de los dos. Sí, ahora sí ya está apagado. Bueno. Habla. Te escucho mejor. A ver, sí. Sí, ok. Entonces, no es una variable dependiente directamente relacionada a la causalidad con la estenosis, la ileostomía, sino los factores que han ocasionado que uno haga una ileostomía de protección. En este sentido, considero que las variables que han relacionado con los programas que infieren estadística, que dan una significancia estadística, puede salir una fuerte relación, pero los intervalos de confianza son amplios e inadecuados. Ellos aclaran en su estudio que es un estudio retrospectivo en el estudio de los pacientes que han recibido radioterapia para estadios avanzados de cáncer de recto. Me parece que han sobredimensionado el título, queriendo relacionar la ileostomía, y que en mi criterio pienso que no hay una relación directa, y las variables que han difuminado entre cirugía, no cirugía, radioterapia, no radioterapia, y no hay una relación directa de causalidad. Muy bien. ¿Tienes algo más que comentar, Ricardo? Perdimos el sonido. Creo que eso era lo importante. Si ha quedado algo, mucha justificación, me lo puede preguntar, doctor. Sí. Luis Jorge, ¿podemos escuchar tus comentarios? Claro que sí. Jacqueline, gracias por la presentación. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, doctor. Yo le voy a dar un enfoque un poquito diferente a este tema y voy a hablar contigo un poquitico. ¿Te gustó el artículo o no te gustó el artículo? Pues, la verdad... sí, porque lo leíste. Y uno lee cosas porque le sirve para su práctica quirúrgica del día a día. ¿El artículo es bueno o es un artículo malo? Lo que pasa es que el tema parecía que iba a fundamentar por qué la ileostomía no estaba contraindicada, pero al final, al terminar de leer el artículo,
como por lo que mismo expliqué, que es una revista de radiología, como que trata de defender mucho la... No, en una revista de radiología se puede escribir perfectamente cosas también bien. ¿Es un artículo bien hecho o es un artículo mal hecho? Metodológicamente, el doctor Pérez mencionó algo. Yo después te voy a dar mis comentarios, por eso creo que voy a dar un enfoque un poquito diferente y quiero dejarle un mensaje a todos los residentes que están acá. ¿Este artículo está malo? ¿O simplemente es un artículo que va en contra de nuestro sentimiento y sensación de nuestra experiencia, que la ileostomía siempre nos va bien, es lo que hacemos en todos los pacientes, y nos sale una publicación que dice, oiga, eso produce más estenosis, tengan cuidado, y eso es lo que hacemos todos los días. Entonces yo les voy a, se puede compartir, ¿cierto, doctor Maciel? Sí. Yo les voy a hacer un ejercicio a Jacqueline sobre todo. ¿Están viendo mi presentación en este momento? Ya está. Mire, Jacqueline, cuando uno se encuentra artículos que dicen contrario a lo que el sentimiento, el corazón o la medicina basada en la experiencia hace, que es lo que nos pasa a todos nosotros con esto, uno tiene que mirar varias cosas para saber si lo que está leyendo, el artículo es bastante bueno metodológicamente, sin embargo da unas conclusiones finales, unas recomendaciones que a ninguno nos gusta porque va en contra de nuestra actividad. Yo tengo varios comentarios. Recuerden que es un artículo que no va a medir todo lo que uno quiere que le midan y le digan. Él básicamente hizo una pregunta de investigación y la pregunta que hicieron era si la ileostomía tenía que ver o no tenía que ver con esta. Este artículo responde a la pregunta, este artículo lo respondió porque finalmente nos dijeron, si ustedes hacen ileostomía, tienen más estenosis. No todo lo que se lee se cree. La metodología, la regresión logística como método en un estudio retrospectivo es muy buen método. Acá está mirado, se definieron muchas variables. El doctor Pérez dijo, no todas las que queremos, porque no todas las variables que queremos que eres, por ejemplo, altura, quienes irradiaron. Probablemente en el manual de variables de este estudio no se definió con claridad todo, simplemente pusieron un evento que iba a ser frecuente en la mayoría de pacientes, que era hacer ileostomía, porque es cáncer de recto localmente avanzado. Ahora dicen, oiga, hubo unos que no le hicimos ileostomía y hubo menos. Curiosamente son T3-4 que si no recibieron radioterapia, asumo yo que la altura del tumor tiene que ver, pero eso no está definido en esta publicación. El tamaño de la muestra. ¿Te gusta el tamaño de la muestra, Jacqueline? No, la verdad que sí fueron buenas muestras. Pero eso no funciona así. Los estudios retrospectivos pueden calcular tamaño de la muestra o esto puede ser un censo de su grupo y poblacional. Entonces, cuando uno mira tamaño de las muestras tan gigantes como este, 400 o 500, empieza a sentir, sin ser epidemiólogo, que de pronto los resultados que ellos dicen pueden ser exactamente válidas. Y en el estudio, siempre que uno lee algo, pues tiene que sacar algo bueno. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué rescatas de este artículo? O sea, ¿qué le vas a creer a esta publicación que nos dijo que hacer ileostomía produce estenosis? Pues, por experiencia o basado en la experiencia, yo creería que no, doctor. Pues es algo utilizado bien frecuentemente. Lo vamos a seguir haciendo, ¿cierto? Vamos a seguir Sí. protegiendo a nuestros pacientes. Entonces yo Sí. les voy a dar unas cosas como yo veo esto. Una cosa que este artículo tiene y son las críticas que yo le haría. Primero, las variables de confusión o modificadoras como son altura, radioterapia, tipo de radioterapia, estenosis, preestenosis, nada de eso se definió en este artículo. Ellos simplemente lograron probar una cosa que en retrospectivo se puede hacer. Lograron probar una asociación. Estos resultados no son mentirosos, estos resultados son válidos. Son válidos porque mostraron una asociación entre estenosis e irradiar pacientes y hacerles ileostomía. La demostraron porque pusieron 400 pacientes con una casuística muy alta, más alta que la que todos estamos acostumbrados a ver en nuestras poblaciones. 2, no se tocaron variables de quimio, radio y una cosa muy importante hoy día, diagnóstico anatómico. Recuerda que este artículo, aunque es publicado recién, finalmente está cogiendo pacientes entre el 15 y el 18 y 19, que es otra historia. Hoy en día hacemos terapia no ayudante total, TNT, cerramos rápido las ostomías, e inclusive las dosis de radio que ellos dan son dosis de radio que ni siquiera damos ahorita. Ahorita damos dosis de radio más altas, 5400, 5600, estudio OPRA, TNT. Entonces, si el problema era la radio, hoy en día damos más radio. Yo les quiero hablar de simplemente dos cosas al analizar el artículo. El tamaño de las muestras tan grandes, uno queda feliz porque es un buen tamaño, como dijiste tú, pero esto no es una muestra calculada en un estudio de investigación. Y cuando uno tiene tamaños de las muestras tan grandes en estudios retrospectivos, que simplemente es una corte retrospectiva descriptiva, pasa lo que se llama el desequilibrio pronóstico. Siempre hay que mirar los datos. Si a usted le tiran una
retrospectivo de poquitos datos, subestiman el problema, pero cuando hay una retrospección que tiran muchos datos, se sobreestima el problema, pero los resultados siguen siendo válidos. De pronto no se nos adecúan a lo que nosotros queremos, pero son válidos. Recuerdo que ellos dijeron finalmente que si usted hace ileostomía, tiene 2.53 más veces chance de que se le estenose que si no la hace. Pero aquí tenemos todo lo que se llama el sesgo del lector. Empezamos a leer un artículo que de entrada lo queríamos destrozar, como me dijo el doctor Maciel cuando me invitó. Queremos destrozar este artículo. Entonces uno encuentra. La única manera de que un artículo o que una actividad no tenga este tipo de sesgo de información, que es lo que tienen este tipo de artículos, es aleatorizarlos y al azar. Pero en cirugía no se pueden hacer experimentos clínicos con todos. Por ejemplo, aquí no podemos hacer un experimento clínico para dar o no dar ileostomía de protección cuando nosotros sabemos que tiene una indicación médica real justificada. Y no hacerlo altera los factores pronósticos y por eso sobreestima ciertos datos. Mi conclusión es que aquí se sobreestiman los datos, pero eso significa que no sean válidos. Entonces, estos datos nunca consideren definitivos a cohortes prospectivas de esa forma conclusivas, porque hay gente que de pronto lee esto por encima y decide, oiga, no hagamos ileostomía. Entonces yo les traje una cosa que yo creo que siempre hay que hacer con este tipo de estudios, que nos los encontramos a cada rato en cirugía. Como no siempre tenemos experimentos clínicos, nos salen estudios de estos descriptivos, y es, los resultados, cuando uno lee una cohorte retrospectiva de esta, siempre se deben decir, los resultados sugieren que, nunca digan los resultados concluyen que, porque si ustedes concluyen que no hay que hacer ileostomía en los pacientes para que no se estenocen, van a tener otros problemas médicos. Yo que rescato el artículo, que sugiere que si usted cierra más temprano la ileostomía, sí va a haber un beneficio a los pacientes. Este artículo no tiene el poder para poder decidir si es buena o mala la ileostomía en este contexto, porque pienso que el tamaño de la muestra tan elevado, que parecería muy bueno desde el punto de vista metodológico, produce desequilibrio. Entonces yo le tiro a mis residentes siempre estas tres cosas cuando lean cualquier tipo de estudio, sobre todo este tipo de estudios que no son experimentos clínicos con aleatorización. Cuando uno hace estas cosas, uno siempre debe pensar, ¿los pacientes de estos estudios eran similares a mi grupo donde yo trabajo en mi país? Mi respuesta es no, estos pacientes son bien diferentes. ¿Se consideran todos los resultados importantes para el paciente en el estudio que estamos midiendo? Yo creo que no. El doctor Pérez dijo que hay muchas variables que seguramente tienen más que ver, como por ejemplo la disfuncionalización, el cierre tardío, los tipos de radioterapia, no sé si ahí hubo corto, largo, dosis, qué tal. Y segundo, si yo le llego a hacer caso a una corte de estas, ¿cuáles son los beneficios del tratamiento o el daño potencial que yo hago cuando decido tomar como conclusión un estudio no experimento clínico o experimento clínico? Ejemplo, alguien lee esto y dice, oiga, no, salió un estudio que hacer ileostomía es daño, mal, hagámoslo. Pues resulta que van a terminar más fístulas, más catástrofes pélvicas, más complicaciones, y eso evidentemente va a valer mal. Si ustedes siempre, y si quiere graben esa diapositiva que es muy de metodología de revisar club de revistas, con cualquier estudio los pacientes empiezan a tener más conclusiones. Entonces, ¿qué conclusiones hago yo? Es una buena corte, es un estudio metodológicamente impecable para lo que querían medir, que fue simplemente demostrar una asociación de ileostomía con estenosis. Claro, ese fue el evento que más se le hizo a ese grupo de paciente. 2, es un tamaño de muestra muy bueno, pero no es un cálculo de tamaño de muestra, es simplemente probablemente un censo con el sesgo de información que tiene uno cuando hace recolección de datos en retrospectivo. 3, que lo único que yo puedo interpretar de ahí real es que pareciera que hay un riesgo, que es su sentido común, pero que las más variables medidas que realmente creo que tienen que ver con que un paciente se estenose, no están tenidas en cuenta y son más alturas, diagnóstico anatómico, radioterapia, sí y no. Probablemente lo que más nos sirve en este paciente y de rescatar es que sí es claro que una anastomosis que no se usa y se desfuncionaliza, más tiempo podría eventualmente ser. Ahora, volvamos a esto, lo que llaman hoy en día la medicina basada en el mundo real, o sea, nuestra práctica clínica. No vemos tantas estenosis e irradiamos a todos los tercios inferiores localmente avanzados y que hoy en día ni siquiera localmente avanzados. Las dilataciones son muy benignas, son más por desuso, es decir, se dilatan fácilmente y después el paciente sigue normal. Entonces, como último mensaje, este tipo de estudios dan sugerencias, no conclusiones. Si usted quiere una conclusión, necesita otro tipo de estudio para aceptar la conclusión. Yo aquí la sugerencia que le tomo a estos señores es, oiga, tratemos de cerrar pronto las estomías. Le tengo la respuesta al modelo 2022. Hoy en día, si hacemos terapia no ayudante total, los pacientes terminan sus esquemas, se operan y se podrían cerrar a las 6 semanas. Hace 4, 5, 6, 7 años era quimio, radiocirugía, quimio.
Hoy en día probablemente la mayoría de los pacientes sean quimio, quimio, cirugía, así que lo que ellos sugieren que es beneficioso en nuestra práctica del mundo real lo vamos a poder realizar cerrando tempranamente una ostomía a las 6 semanas. Fíjese que ese estudio es tan viejito en su recolección que para ellos ganglios positivos es igual neoadyuvancia y hoy en día sabemos que el estatus del cáncer de recto está basado en margen radial circunferencial y que el ganglio no necesariamente es una indicación de. Entonces, invitación, Jacqueline, hagas esas preguntas siempre y siempre trate de adaptar y a todos los estudios que uno lee no les tiene que sacar toda la información que uno quiere. Nosotros quisiéramos que nos dijeran todo y nos concluyeran como nosotros pensamos. Eso es el sesgo del lector. Ese estudio está bueno, está bien hecho el articulito, pero no va a cambiar probablemente mucho en mi práctica clínica, a excepción de tratar de cerrar tempranamente los pacientes, lo cual hoy en día me queda más fácil porque en la mayoría les hacemos TNT en muchos centros. Ese era un poquito lo que les quería mostrar como ejercicio de no dejarse comer a cuento de un artículo de estos. Gracias, doctor. Déjame hacer un par de comentarios. Voy a hacer un par de comentarios. Se supone que no debería de hacer esto, pero me cuesta mucho trabajo callármelos. Primero, Dale, así es que es. mi impresión es que ellos quieren defender la radioterapia. Bien. Segundo, bien, hay un dato que lo mencionan en varias ocasiones y es que la ileostomía disminuye la dehiscencia de la anastomosis. Y esto no es real. Disminuye las complicaciones de la dehiscencia, pero no disminuye las anastomosis. Otro punto básico, cuando tienes dehiscencias o tienes problemas quirúrgicos, las estenosis son a nivel de la anastomosis. ¿Eh? Y esto sí lo mencionó Jackie, ocultan, como estaba diciendo Luis Jorge, información. Lo ocultaron perfectamente bien. Sí lo dicen, pero así de pasada. La estenosis no está a nivel de la anastomosis, está proximal. Entonces no puede ser nada relacionado con la cirugía. Ahora, algo también de lo que mencionaron y allí demuestran que cuando se tardan más de 6 meses en cerrar la ileostomía, tienen mayor cantidad de estenosis. Y aquí es algo también de lo que mencionó Luis Jorge, ese era un esquema de tratamiento donde después de la cirugía le daban quimioterapia. Nosotros generalmente, bueno, es dejas que cicatrice la operación abdominal y en ese tiempo cierras la ileostomía y entonces empiezas, si se tiene que dar quimioterapia, un mes después. ¿Eh? O sea, no nos esperamos 6 meses. Así que, bueno, como decía Luis Jorge, es un buen artículo, pero estaban desviando la atención. Es un buen artículo, profe, para ellos y sí, para nosotros ellos. los lectores, que tenemos que saber ser críticos con ese tipo de información. Hay que estar preparado a mirar con lupa siempre resultados, porque lo que le digo, nunca concluyan con este tipo de artículos nada. Hay sugerencias y uno las puede seguir bien, porque sus datos metodológicamente, si uno revisa, pues son válidos porque la estadística dio y la regresión logística que le aplicaron a las variables que decidieron les dio. Lo que pasa es que en el manual de variables seguramente no se describieron todo lo que nosotros queremos que nos digan porque ellos simplemente quisieron demostrar una asociación y lo demostraron. Y sí, tío, pero es que ese es el evento que se le hace a todos los pacientes. Sus pacientes se les hace ileostomía sí o sí, usualmente tercio inferior. Acá hay muchas falencias en cuanto al diseño, es decir, si nosotros quisiéramos otras preguntas para otras respuestas, el diseño tendría que ser diferente y este no es. Ellos hicieron una pregunta y la cumplieron y ya. A nosotros no nos sirve esa información. Y no nos dejemos dejar engañar que porque son 900 casos, como les digo, en las cohortes retrospectivas, en que no son experimentos clínicos, un volumen gigante de pacientes también sobreestima efectos, porque hay un sesgo de selección natural del grupo que presenta su casuística. Ahora, en cirugía eso es lo que hay y a veces la información que tenemos son ese tipo de artículos y por eso la lupa tiene que estar en nuestros ojos. Yo estoy en desacuerdo, absolutamente. Yo quiero Buenísimo. remarcar que este es un retrospectivo.
La pregunta de la investigación nunca fue relacionar la ileostomía con la estenosis. Ellos solamente hicieron una recolección de datos de todos sus pacientes que han irradiado en los pasados 12 años y vieron la manera de sacar un artículo con algo de espectacularidad para darle nombre. Jamás su pregunta inicial fue relacionar estenosis e ileostomía. Eran los datos que sacaron de todos sus pacientes irradiados con cáncer avanzado. No. El defecto aquí es, lo que debemos compartir con los residentes es que no es adecuado aplicar estadística inferencial a revisiones retrospectivas, porque le da alguna validez, y se los he comentado hace un rato, pueden haber 2 o 3 variables que puedan tener significancia estadística, pero sus intervalos de confianza son absolutamente inadecuados, no replicables en la realidad como se debe interpretar una estadística inferencial. Está de moda poner títulos así de espectaculares que inducen a que uno lea, que en las revisiones uno pueda encontrar. Para mí solamente va a un casos y controles con un grado de evidencia bajísimo. Creo que sí la evidencia en algún momento se puede replicar a nuestros pacientes, como decía el doctor, y la pertinencia, pues, para hablar de relación de ileostomía. Entonces, para mí es absolutamente inadecuado. Una réplica. No estamos tan en desacuerdo. Este es el problema de hacer investigación sin pregunta de investigación, y lo vemos hoy en día en las publicaciones. Acá recogen una base de datos y después arman un artículo para demostrar alguna asociación. Yo cuando le digo la pregunta de investigación es porque asumo que esa fue la pregunta que tenían, pero eso pasa hoy en día mucho en investigación, que la gente no hace una pregunta específica para desarrollar un manual de variables para responder esa pregunta específica, sino que cogen estos datos, como dices tú, los recogieron de muchos años, y esa asociación encontrada se arma una publicación. Y eso lo vemos todo el tiempo, y si uno se deja engañar, o en engañar, si se lo lees ligeramente, puede sacar conclusiones donde las conclusiones no son tan fuertes. Entonces, los intervalos de confianza significa que el manual de variables no fue definido correctamente y por eso la información no es fuerte. Y simplemente la única sugerencia que sirve de este artículo, prácticamente para mi gusto, son los tiempos de cierre. Pero es eso, simplemente explicarles un poquito. Y cuando ustedes hagan hoy en día investigaciones en sus fellows, siempre tiene que dar una pregunta, pero hoy en día se cogen vasos y con los datos se arman investigaciones y escritos. Y comparto eso, ellos no la plantearon como endpoint, así como el segundo artículo sí dice endpoint. Ellos no, pero uno siempre asume que un investigador debería arrancar por una pregunta de investigación. Cuando uno hace investigación, arranca por una pregunta de investigación, aunque eso no se cumple siempre. Bueno. Si están de acuerdo, lo dejamos ahí en virtud del tiempo para darle oportunidad a Benicia a que presente su artículo. ¿Nos puedes compartir la pantalla, Beni? Buenas tardes. Antes de dar inicio, quiero agradecer a la AP por la invitación a participar en la presentación de este artículo. ¿Te puedes acomodar mejor el micrófono, Beni? Se oye un poquito viciado tu voz. Bien. El título de este artículo a presentar es el PD-1 Blockade in Mismatch Repair Deficient Locally Advanced Rectal Cancer. Es realizado en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde la doctora principal Andrea Cercik es oncóloga especializada en cáncer colorectal y apendicular, la cual ya cuenta con varios artículos y ensayos publicados en fase 2 y fase 3. Es publicado en el New England Journal of Medicine, una revista que ya conocemos que es de alto impacto, y se publica en junio del 2022. Bueno, este es un estudio prospectivo fase 2. Se utilizó únicamente un anticuerpo monoclonal anti-PD1, que es el dostarlimab, en pacientes de cáncer. No cambia tu diapositiva. No, todavía no la he cambiado. Ah, bueno, ok. Perdón, en pacientes, sí, en pacientes con cáncer de recto, estadio 2 y estadio 3, con mismatch, con una deficiencia en el mismatch repair.
Así, el tratamiento estándar del cáncer colorectal, el cáncer rectal localmente avanzado es multinodal, con neoadjuvancia, quimioterapia, radioterapia y la resección de recto, la cirugía. De estos pacientes, solamente la cuarta parte tienen una respuesta histológica completa. Del 5 al 10% de los pacientes con un adenocarcinoma de recto tienen una deficiencia en el mismatch repair, y en estos tumores se ha visto una pobre respuesta al tratamiento estándar que ya mencioné. Se observan aquí en estos autores han observado o han visto otros estudios en el que este tipo de terapia es altamente efectivo en tratamiento de primera línea en pacientes con deficiencia en el mismatch repair con cáncer colorectal metastásico, con respuesta clínica parcial, que va de un 33 a un 55%. En base a esto, en base a estos estudios anteriores, ellos nos dan una hipótesis, o ellos se plantearon una hipótesis en la que solo un agente bloqueador, un bloqueador PD1 puede ser beneficioso en estos pacientes con una deficiencia en el mismatch repair, en pacientes con un cáncer rectal localmente avanzado, usando únicamente el agente dostarlimab. Para poder iniciar este estudio, fase 2, pues, querían investigar una respuesta clínica completa a este tratamiento adyuvante, por así llamarlo. Bueno, ellos incluyeron en este estudio, pacientes mayores de 18 años, pacientes en estadio 2 o 3. Estos estadios a través del protocolo estándar de un cáncer de recto. Y además, aquellos pacientes con deficiencia en el mismatch repair, fue determinado por la detección inmunohistoquímica cromogenética de la pérdida de los cromosomas de lo que son los agentes MLH1, MLSH1, MSH6 y en pacientes también incluyeron pacientes que no hayan recibido ninguna inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia o que hayan tenido alguna cirugía a nivel de cáncer por el cáncer de recto y que no hayan tenido una actividad en enfermedades autoinmunes e infecciosas 2 semanas antes de iniciar dentro del estudio. Bueno, el diseño inicial de este artículo fue un grupo de 30 pacientes, un estudio prospectivo, un estudio fase 2, iniciando con dosis de dostarlimab endovenoso, dosis de 500 miligramos cada 3 semanas por 6 meses, siendo un total de 9 ciclos. Posterior a esto, realizar radioterapia, quimioterapia con capecitabina y la cirugía. Bueno, el seguimiento a la respuesta clínica del dostarlimab fueron al inicio se realiza una colonoscopía con toma de biopsia, se realiza tacto rectal, resonancia de recto, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis y un PET. El seguimiento se realizó a las 6 semanas con colonoscopía, examen rectal y toma de biopsia, pero a los 3 y 6 meses, todo otra vez, colonoscopía, toma de biopsia, resonancia, tomografía y PET. Y después cada 4 meses. La respuesta del tumor fue determinada, como ya mencionamos, por estos estudios. Ellos definen como una respuesta clínica completa a la ausencia de enfermedad residual a través del tracto rectal, a través de colonoscopía y de estudios por imagen como la resonancia magnética. Para evaluar este estudio, ellos tuvieron 2 puntos principales, o se plantearon 2 puntos principales con estos 30 pacientes. El primero fue la respuesta clínica completa a los 12 meses después de terminar la terapia con el dostarlimab, o una respuesta histopatológica completa después de terminar la terapia con el dostarlimab, ya sea que hayan recibido quimioterapia o radioterapia posterior. Y un segundo punto, una respuesta general, así lo llamaron ellos, a una terapia con dostarlimab, ya sea con quimioterapia
o radioterapia en todos estos pacientes. Definiendo al punto número 2 como una respuesta general, aquella enfermedad progresiva, una enfermedad estable, una respuesta parcial al tratamiento, una respuesta casi completa o una respuesta completa. Bueno, ¿ellos qué obtuvieron de resultados? Los resultados de este estudio obtuvieron un total de 16 pacientes, no un 30 como ellos tenían pensado normalmente iniciar este estudio. Fueron 16 pacientes, pero solamente 12 pacientes de estos 16 recibieron los 9 ciclos completos. El resto de los cuatro pacientes restantes han recibido al menos una sola dosis y siguen todavía en el tratamiento del dostarlimab. Llama la atención que el 62% son mujeres, la media de edad es de 54 años. Fueron 15 pacientes en estadio clínico 3 y solamente un paciente en estadio clínico 2. Además, recalcar que solamente un paciente, aquí lo vemos, un paciente es hispano o latinoamericano. Los síntomas, ¿qué síntomas presentaron esos pacientes? Fue rectorragia en un 88%, estreñimiento en un 31% y un dolor abdominal en el 25% de los pacientes. Bueno, de estos 12 pacientes tuvieron una respuesta clínica completa que ellos lo marcan en el estudio como un 100%, o sea, un 100% con una respuesta clínica completa, ya que estos 12 pacientes han terminado sus 9 ciclos y además un seguimiento completo de un año, o sea, 12 meses de seguimiento. Ninguno de estos pacientes ha recibido quimioterapia, radioterapia o cirugía. Los 4 restantes, 4 pacientes de estos 12 que ya terminaron todo su tratamiento, han mantenido durante un año una respuesta clínica completa, ha presentado la disminución de los síntomas que ya mencioné anteriormente, iniciaron la disminución de estos síntomas a las 9 semanas de iniciado el tratamiento, en un 81% los mismos. Efectos adversos sí tuvieron efectos adversos, fueron frecuentes, pero fueron no tan graves como dermatitis, prurito, fatiga, náuseas y uno solo con alteraciones en la función hepática. A los 3 meses, 5 pacientes con una respuesta endoscópica completa, pero solo 2 con respuesta en estudios por imagen completa. Voy a mencionar 2 casos rapidito. El primer caso es uno de los pacientes en un estadio 3, completó sus 9 ciclos con dostarlimab. A los 3 meses presenta una respuesta endoscópica completa, como vemos en esta imagen de arriba, y una respuesta casi completa en resonancia, pero a los 6 meses, tanto en la colonoscopía, resonancia como en el PET, tiene una respuesta completa. El segundo paciente igualmente, un estadio 3, completó sus 9 ciclos, a los 3 meses tiene una respuesta endoscópica completa y radiológica completa, pero a los 6 meses también en el PET ya tiene una respuesta clínica completa. Bueno, ellos usaron varios biomarcadores que se tomaron en cuenta al inicio, durante el tratamiento y en el seguimiento. Entre estos fueron el PD1, los linfocitos CD8 y CD20, que estos al momento del estudio se empezaron a elevar y después que en el seguimiento siguieron elevándose aquellos pacientes que recibieron esta terapia. Bueno, se han evaluado, o hay artículos, este artículo se basó en otros sobre la enfermedad metastásica, en cáncer de colon metastásico recibiendo este tipo de dosis, pero cabe mencionar que además de esto se han utilizado en tumores sólidos, como en melanoma, con una respuesta del 52%, y en tumores de pulmón de células no pequeñas con respuesta a 10%. Tener en cuenta que en este tipo de ensayos o en este tipo de estudios solamente se utilizó 1 o 2 dosis de esta terapia. Bueno, ellos, ¿qué es lo que nos dicen al final de este estudio? Que los resultados son prometedores, pues nos da un 100% de una respuesta clínica completa, pero siempre diciendo que es en aquellos pacientes con una deficiencia en el mismatch. Bueno, como comentarios personales,
primeramente que el artículo nos dice que estos pacientes ninguno ha recibido quimioterapia, radioterapia ni cirugía, que es lo que tenemos o lo que nosotros hacemos. El fármaco es limitado a un tipo específico de una mutación que solo representa el 5 al 10% de los adenocarcinomas de recto. Los efectos adversos que presentan los pacientes son frecuentes, pero no son graves, teniendo en cuenta pues, el precio a tomar para poder vaya a tener una respuesta clínica total. Bueno, y el tamaño de la muestra, pues es un tamaño pequeño, son 12 pacientes nada más, es un solo hospital, y además el seguimiento es corto, simplemente es a 12 meses, teniendo en cuenta que el grupo del doctor Rodrigo Pérez, que también hace terapia de preservación de órganos, el riesgo de recurrencia después de una respuesta clínica completa puede presentarse hasta el tercer año de esta misma. Por lo que hay que tener en cuenta este estudio o seguir todavía este estudio para ver qué conclusiones nos dan ya a un tiempo o a un largo plazo. Muchas gracias. Ahora, inicias tú, Luis Jorge, por favor. Bueno, muy Los cortito porque comentarios. me imagino que no tenemos mucho tiempo. Benicia, muchas gracias. Pregunta de metodología, porque a mí me gusta hablarlo así, ese es mi estilo. ¿Qué es un fase 2 en un estudio de estos? ¿Qué es un estudio fase 2? ¿Qué sabes tú que es un estudio? Te lo digo porque te preocupó mucho el tamaño de la muestra, porque suena como 12 pacientes, suena nada, ¿no? Suena como muy poquitos. Sí, realmente sí. ¿Pero qué tipo de estudio es este? Bueno, Fase que es 2. ¿Qué es un fase 2? Que se siguen todavía desarrollando y que puede haber cambios en el artículo o en el estudio durante Un fase 2 es un estudio de seguridad, ¿no? Entonces sí. Aquí están probando que esa actuación sea segura y pues por lo menos va segura. ¿Qué es lo novedoso de si ellos tuvieran razón cuando hagamos más estudios con respecto a inmunoterapia? ¿Qué sería lo novedoso para ti como conclusión de este estudio? Lo novedoso es que no hay ni adyuvancia con radioquimioterapia ni cirugía, o sea, es preservación de órgano solo con inmunoterapia, que eso puede ser el futuro. Creo que el estudio, si tú preguntas el comentario mío, independientemente de la muestra, las variables, es que es un estudio de seguridad y no hay que buscarle tantas cosas. Y es seguro, pero muestra un camino que ya lo hemos seguido. Ese tipo de medicamento, tú lo dijiste, es una droga de melanoma, ¿no? No es una droga que la gente use en cáncer colorectal, pero entra dentro de la familia de los inmunomoduladores que creo que viene hacia el futuro. ¿Cuál es el problema que tiene la inmunomodulación en este momento para todos nosotros? Tú lo dijiste. ¿Cuál sería? Que el mismatch es bajito, 10%, sí, solamente entre el 5 al 10% de los pacientes. Entonces, los candidatos a ese esquema no son bajitos, pero para mi gusto deja una enseñanza grande y es, hay que medir inestabilidad microsatelital a todos los cánceres de recto desde el momento en que se hace la biopsia de diagnóstico, porque normalmente eso no está pasando. Y cuando ya se piensa en esto, ha pasado mucho tiempo, de pronto es tardío, y mire que en algún paciente seleccionado, eventualmente hacia el futuro, podría tomar una conducta diferente de inmunoterapia. Inmunoterapia va a ser el futuro, nuevas vías, CTLA4, immunoglobulin, ipilimumab, cualquiera de esas nuevas drogas que están mostrando alteración a mutaciones genómicas es el futuro. Entonces, este es un estudio muy chiquito, pero creo que está presentándonos el camino de la oncología colorectal. Y obviamente, pues, hombre, tener preservación de órgano sin quimiorradio, eso es absolutamente novedoso. Se requiere un estudio para saber si eso va a ser cierto o no, pero seguramente vendrán. O vienen, de hecho están. Es un poquito lo que quería comentar. Como metodología, bien, no ningún problema. De hecho, el mismo artículo recomienda, que tiene que incluir más pacientes de distinta etnia. Es que los fase 2 son eso, los fase 2 te dan ideas para construir un verdadero experimento clínico. Exactamente. Y por eso el tamaño de la muestra aquí, aunque sea pequeño, es el estudio de seguridad. Después vendrá el gran estudio para medir las variables que uno quiere definir. Eso es como lo que podría decir el doctor Víctor. Vale. No se oye, profe. Micrófono apagado. ¿Tus comentarios, Ricardo? Sí, gracias. Primero, felicitarle a la doctora Benicia por la valentía y pues seguramente le ha tomado muchas noches poder ver este artículo. Yo no le hubiera dado un residente mío un artículo así. Estoy acostumbrado al maltrato desde la época del doctor Macía. Es una broma.
remarcar tres cosas. Hay hitos en el cáncer rectal. Uno de ellos es la definición del TNM, con el concepto de Vigili. El segundo para mí es la quimioterapia con el 5FU. Y he comenzado a poner en mis charlas de cáncer de recto los estudios de Angelita y de Rodrigo. El Watch and Wait ha motivado este tipo de estudios porque cuando comenzaron a ver sus series, Rodrigo y Angelita, han comenzado a preguntarse por qué había buenos respondedores al Watch and Wait y malos respondedores. La biología del cáncer molecular, del cáncer de colon y recto es lo más conocido y donde más se ha avanzado, y se ha podido identificar que por inmunohistoquímica, este grupito que está diseñado en un hospital de enseñanza y centro de referencia en Estados Unidos, como decía el doctor Lomana, es la fase de experimentación en adultos amplia de un medicamento que tú sabes que tiene buen efecto, porque la condición es que tenga la deficiencia en el MMRA. Sabían que iba a tener efecto. Querían 30 pacientes, consiguieron 16 primero y solamente te reportan 12. Y no a un año como era el primer punto, sino a los 6 meses con una clínica, respuesta clínica completa. No hablan de respuesta patológica completa, como amplió un poco más Rodrigo en sus trabajos. No, porque no hay cirugía. Exacto. Y sabemos que va a ser así y es la primera fase. Seguramente es una serie de casos solamente, su nivel de evidencia es bajísimo, aunque sabemos que va a ir bien. La inmunoterapia, el uso de anticuerpos monoclonales. Este es un anticuerpo monoclonal que cada dosis cuesta $10,000. Para cada paciente necesitas $90,000 a 100,000, dependiendo si lo compras en Europa o en Estados Unidos, para tratar un paciente muy específico. Yo estoy en desacuerdo del 5 al 10 de esta característica de inmunohistoquímica de los pacientes. Yo pienso que varía mucho la evidencia con el tipo de paciente y el tipo de ambiente. Este no es un estudio que creo se pueda replicar en todo el mundo, porque el cáncer tiene dependencias ambientales. En mi país, por ejemplo, veo mis pacientes en donde hay una fuerte influencia de la explotación minera y la contaminación del agua. El 80% de mis pacientes con cáncer tienen esa implicación. No tenemos en mi país esta característica para hacer esta determinación de inmunohistoquímica. Hacemos apenas lo inicial de lo que comentaba el doctor Lombana, la microsatelidad de los tumores apenas ahí. Y es un estudio inicial y así es como se debe investigar. Y estoy de acuerdo que también va a ser un hito en la historia. Va a haber un fuerte porcentaje de pacientes donde no vamos a tener que operar el cáncer de recto. Ojalá que sea mucho. Ojalá. Ya no estoy operando como antes el cáncer colorectal y creo que va a modificar en el curso del tiempo la conducta que vamos a tener. Yo tengo una pregunta para Benicia. Benicia, viste que todos le hicieron un estadiaje preoperatorio o pretratamiento preestudio con PET scan. Sí. ¿Tu opinión respecto a eso? Bueno, mi opinión es que uno pues se hizo en el hospital donde se hizo pues el memorial. No, yo sé que se hizo en el Catherine, o sea, ahí tienen todo sí. para hacer, ahí les pueden hacer todo, entonces. Pero, digamos que, o la pregunta está abierta al panel también, el PET scan en la entrada del estudio de tamización, puede que esto sea por el experimento clínico. Cuando usted hace estos fase 2, usted puede poner otras cosas que inclusive salen de la clínica convencional. Sí, claro. Porque es su experimento, es lo que está queriendo demostrar. Pero mi pregunta es, o en tu servicio, o en el servicio, que fue mi servicio además, para que sepas, estuve hace 20 años allá. El PET scan en el inicio del estadiaje de estos pacientes. Danos un mensaje para todos los que estamos acá. Bueno, no, nosotros no. Creo déjela, que doctor Víctor, déjela. La pregunta es de Inicia, la pregunta no es Víctor. Es que iba un comentario que habíamos hecho y que se lo brincó. Es que, como decía Ricardo, es un estudio de primer mundo donde los estudiaron con todo lo que tenían y no todos los cañones en gastos. Con todos los cañones. Por eso, puedes, era nomás para mostrar que el PET, bien. Sí, oye, el tema es porque ustedes van a ver estudios de Angelita y Rodrigo Pérez que trataron de usar el PET en estadiaje pre para definición paciente. Era, como dijo el doctor Pérez, los buenos respondedores y los malos respondedores. Los trabajos finalmente no funcionaron. La idea final es para que quede, el PET no es parte del estadiaje de arranque de estos pacientes.
En ellos sí, pero porque es un estudio de investigación y otras cosas. Vienen nuevos marcadores para nosotros, viene el volumen de carga tumoral, lo que la gente llama el TMB, que es una manera de mirar mutaciones aparte de la inestabilidad microsatelital, porque seguramente vienen nuevas vías de mutación genómica, porque estos todos fármacos están guiados en mutaciones de lo que va sobrando al destruirse la carga tumoral. Y aparentemente, yo sí confío, y lo dijo el doctor Pérez, el cáncer de recto ya cambió y va a cambiar más. Ahorita están hablando de 50%, 60%, ponderando casos buenos y malos, 37% de preservaciones de órgano, pero este tipo de cosas puede llegar a ser un impacto. Recuerden que esta inmunoterapia en cáncer metastásico de colon que tenga este déficit está aumentando la sobrevida de una forma que no hemos visto nosotros en 20 años. Entonces, ahora le llegó el recto. Desafortunadamente son poquitos. Ojalá mi invitación es a pensar más que el estadiaje ya no es solo imágenes, sino que el estadiaje también es molecular. Y esto implica arrancar, aunque sea con una inestabilidad microsatelital cuando se estudia un cáncer de recto. Ya después harán las otras cosas, las mutaciones, el CARAS, qué sé yo. Pero el estadiaje ahora en cáncer de recto incluye estadiaje molecular y es ir pensando en estos nuevos conceptos. Creo que paramos aquí para darle oportunidad a algunos de las preguntas. Mencionamos nomás, creo que no mencionó la doctora Benicia, pero en el servicio y en el hospital está en relación directa con el Departamento de Citogenética de la Universidad de Guadalajara y ya estamos trabajando las variaciones genéticas de los pacientes con cáncer colorectal. De hecho, hay algunas publicaciones que ya tenemos en conjunto, pero yo creo que vamos a seguir evaluando esto. Y sin más, quisiera darle la palabra al doctor Fidel Ruiz Gili, que tiene un comentario. Si, Ingrid, si nos pudieras hacer el favor de darle oportunidad. Sí, ya lo habilité, solo él tiene que abrir su micrófono. Perfecto. Y la cámara. Muy bien, adelante, Fidel. ¿Tu comentario, Fidel? Sigue apagado el micrófono. Quizás como estaba prendido desde hace mucho rato. Sí. Vi que el doctor Latif también levantó la mano hace rato y el doctor Centeno también, no sé si ellos. Bueno, pues sí, teníamos planeado que hubiera comunicación. Desafortunadamente, no salía aquí en mi pantalla esto, pero quería favorecer a nuestros comentaristas que hicieran sus comentarios. Y bueno, ahora le damos tiempo a, si alguien tiene comentario, si está el doctor Fidel Ruiz o el doctor Latif, o el doctor Centeno o alguien más haya levantado la mano, que nos puedas hacer el favor, Ingrid, de habilitarlos. Sí, ahora no veo solamente el doctor Fidel y no prende el micrófono. Y bueno, los demás bajaron la mano. Quedan aún 20 minutos, 15 minutos quedan de tiempo. Eso lo quería tomar para esto. Bueno, algo, no sé si a usted les llamó la atención, pero este estudio, bien como dijiste, Luis Jorge, inició, es un estudio en fase 2. Tenían programado, si se fijaron, era el tratamiento estándar y el seguimiento estándar. Bien. Primero, iban a hacer primero inmunoterapia, luego tenían planeado terapia neoadyuvante seguido de cirugía. Y lo que les brincó fue que este grupo en especial tuvieron una respuesta espectacular y entonces se modificó todo el esquema. Y sí, sigue siendo un estudio de seguridad, pero hicieron un subgrupo donde escogieron solamente estos 12 pacientes, pero son 16 que ya terminaron los 6 meses de tratamiento. Y de esos 16, 12 tienen un seguimiento, 12 tienen un seguimiento a 1 año y no hay recidiva.
los 4 restantes de este subgrupo todavía no cumplen los 12 meses de seguimiento, pero aparentemente es algo bueno y también, como mencionabas, bueno, creo que esta va a ser una técnica así a futuro de un nuevo watch and wait. Es Pues, todo lo que estamos haciendo para preservación de órgano, precisamente como lo estaban mencionando. no, ¿Algún otro comentario? igual, Benicia, de todas maneras, seguramente viene el estudio donde se haga el seguimiento completo de los 2 años mínimo, pues para poderlo hacer después la comparación con lo que ellos han hecho hace 14 o 15 años. Es que para nosotros es reciente el tema, pero para ellos no es tan reciente. De hecho, pues la radioterapia extendida más la consolidación, que es lo que ellos hicieron y solo ahora lo llamamos así, pero eso es lo que ellos hicieron desde siempre, porque finalmente haber dado radioterapia extendida, que daban 5.400 más lo que hacían, y con eso lograron meter el wash and wait, pues es consolidación simplemente queda sinusoide platino. La cosa es muy apasionante. Yo creo que lo que vienen es que nuestros países desarrollen nuevos métodos y que sea fácil hacer la inmunohistoquímica, porque parece fácil, pero hay centros que no tienen eso, ni siquiera para el posoperatorio de los pacientes de colon ni nada, pero miren cómo esto, como les digo, se brincó el tema y ya empieza uno a pensarlo desde antes, desde el primer momento de que uno hace incluso una biopsia. Entonces hoy en día este tipo de revisiones nos dejan enseñanzas, a nosotros nos dejó la enseñanza, cada vez que biopsiamos ya un cáncer de recto, que llama un cáncer de Kerso, de una vez pidamos la inmunohistoquímica y le ahorramos tiempo al oncólogo y sobre todo al paciente, que es el que después tiene que dar vueltas para ir por una revisión de placas para hacer la inmunohistoquímica. Ahora, si me permite, doctor vale. Maciel, hubiera sido muy interesante que uno de los coreanos que ha establecido el título del anterior artículo trabaje en el hospital de Nueva York para que haya puesto un buen título a este estudio. El título es absolutamente intrascendente y con poca importancia. Cuando uno lo analiza más, ha causado mucho furor en las redes de los coloproctólogos latinoamericanos en las cuales participo. Todos estaban escandalizados y pues estaban tirando champán por el cielo. Y en realidad la enseñanza creo que tenemos que tener todos es que el título debería ser algo relacionado como que la inmunoterapia, el uso de anticuerpos monoclonales, en algún momento va a evitar que se opere el cáncer del recto en algunos pacientes. Pero ustedes, así como lo miran, el título es absolutamente poco llamativo, a relación o en diferencia al anterior artículo que era algo no relacionado y que llama fuertemente la atención y que pues uno lo encuentra en sus búsquedas, se dedica a leerlo un poco más. Y pienso yo que todavía no hay el grado de ética adecuado en la confección de los títulos y de los trabajos para que podamos tener Hay tanta disponibilidad de artículos ahora que a veces uno malocupa el tiempo en revisar 2 o 3 que no tienen el peso científico importante y deja de lado pasar otros como este, por ejemplo, uno si lo lee así de pasada en el PubMed o en el buscador que uno use, no llama mucho la atención. Ese es un comentario. Bien. ¿Hay algún comentario de la audiencia, Ingrid? ¿No? Doc, sí, tiene unas preguntas, puede leer en la sección de preguntas y respuestas, a ver si lee eso que pues alguno se puede comentar. Ahí, ¿lo ve? Sí, estoy viendo. La segunda, porque la primera es solo un comentario, la segunda Sí. pudiera ser. La segunda es como por ejemplo el colon leakage score. Sí, esa del doctor Espinosa. Espinosa. Bien. Jackie, a ver, están diciendo, buenas tardes, en las lesiones de recto, antes de la cirugía realizaron algún score, como por ejemplo el colon leakage score o algún otro score para saber si la ostomía, se hacía la ostomía de protección o qué criterios se utilizaron. ¿Mencionaron algo de esto en el artículo que revisaste? No, doctor, el artículo no mencionaba ningún score o algunos criterios para que eligieran para hacer ileostomía. Bien.
Estamos de Creo que es acuerdo. una pregunta para cualquiera de los comentaristas más que del artículo, Sí, doctor. pero bueno, a ver, al menos yo lo entendía si se había utilizado. No sé si alguno de ustedes tenga algún score así para saber No sé si están refiriéndose cuáles al anastomosis van a... No sé si están refiriéndose al el inmunoscore que se usa hoy para medir las poblaciones de los CD, No, pero ese es un tema diferente para que es para pronóstico oncológico y no, pero no sé. No, dice, están hablando de un score, colon leakage score, o sea, algo clínico o en alguna forma que te indique qué tipo de pacientes tienen mayor posibilidad de tener una dehiscencia, ¿bien? Y que esto pudiera orientar más hacia cuáles son los que van a necesitar la ileostomía. Bien, No, no sé. bien. Ramón No uso Rodríguez. ningún score, doctor. Creo que Bueno, las características clínicas del paciente, uno puede determinar la edad, creo que es un fuerte indicador. Mientras más abajo está el tumor en la pelvis, también creo que es un factor de bastante riesgo. El tipo de procedimiento, los procedimientos laparoscópicos suelen tener más engrapados más problemáticos. Más líneas de sutura. Hay la línea de sutura, el engrapado siempre favorece a más complicaciones. El hecho de realizar, obviamente, radioquimioterapia, pero creo que lo más importante al final, por el que uno decide hacer ileostomía de protección o colostomía de protección, yo a veces prefiero hacer una transversostomía de protección, es el estado en el que uno ve la anastomosis en el momento que uno la realiza. Se ha tardado mucho, se ha estado muy dificultoso. Si el cabo no ha sangrado mucho, no está sangrando mucho en el momento del procedimiento, ese es el momento en donde uno decide realizar un procedimiento de derivación. Pero digamos que hay un consenso entre todos que las anastomosis extraperitoneales e irradiadas pues van a ir con protección. Es un bien. concepto ya muy universal para todos. Ok, bueno, hay otro comentario aquí. Dice, da la impresión que ustedes realizan ileostomía de prevención en todos los pacientes. Sí, lo utilizan o solamente en las resecciones bajas o qué tan bajas. Esto, a ver, ¿cuál es la opinión de ustedes, Luis Jorge y Ricardo? ¿En todos los pacientes hace isostomía de protección? No, señor. En nuestro caso, son obviamente cirugía electiva. En los pacientes irradiados va con nuestro, y los pacientes irradiados usualmente van a ser tercios inferiores, tercios medios inferiores usualmente. Pero toda anastomosis que sea extraperitoneal, es decir, que para poder hacer un parcial mesorrectal decisión o un TME, la anastomosis es extraperitoneal, yo las voy a proteger en forma electiva y no peleo mucho con eso. Pero hay escuelas, sobre todo en cirugía gastrointestinal, que hacen cosas diferentes. Para nosotros de rutina es una ostomía de intestino delgado de protección, una ileostomía. Yo no hago personalmente casi nunca un transverso proximal para derivar, pero usualmente lo dejo. Paciente irradiado, paciente que lo que llamarían baja, yo prefiero llamarlas que queden por debajo de la reflexión peritoneal. Esos son los que protejo. Obviamente hay condiciones individuales, como dijo el doctor ahorita, que le generó una duda, no fue fácil, fue difícil, una cirugía de demolición, que eventualmente una anastomosis más alta usted protegió, pero esos son, digamos que ya cosas muy individuales a una cirugía per se, pero digamos que como concepto general es lo que usualmente manejamos casi todos en mi servicio. Ricardo, De ¿su opinión de esto? Sí, de manera sistemática no realizamos protección. Creemos que hay pacientes que entran a quirófano con una fuerte probabilidad de tener una ileostomía de protección. Los identificamos antes, los cuidamos mucho en el aspecto preoperatorio y postoperatorio, en el grado de tiempo de ayuno que se puede indicar después de la cirugía. En algún momento puede evitar un poco hacer una ileostomía de protección que aumenta la morbimortalidad,
pero como una sistematización no, definitivamente no. Y como les decía hace un momento, me he peleado con Marvin Kurban y con Steven Wexner hace 10 años en una mesa redonda. Yo a veces hago transversostomía de protección o una Muy bien. secostomía, una iliosecostomía a veces cuando mediante una sonda por el apéndice, me sirve también como protección y pues la resolución es mucho más fácil que una ileostomía. Bien, aquí ya se contestó la pregunta de Daniel González. Ya los dos dieron su opinión acerca de hacer ileostomía o colostomía. Bien, el doctor Espinosa dice que utilizan el colon leakage score que engloba 11 factores de riesgo de dehiscencia. Bien, sobre 11 puntos. Bien, sin embargo, bueno, creo que el artículo más bien iba dirigido no a la protección o a la presencia de dehiscencia, sino este artículo decía, bien, que la estenosis, bien, era proximal a la anastomosis. Todas las dehiscencias que tienes te van a producir una estenosis, pero es en el nivel de de la anastomosis, no proximal a esto. O sea, uno de los puntos básicos aquí a discutir en ese artículo es que no era relacionado con la cirugía, con la anastomosis, la estenosis. Tiene que haber una causa diferente, porque no era a nivel de la anastomosis en el área donde se trabajó, sino si la anastomosis es proximal, no le puedes echar la culpa a la cirugía. Y entonces, la ileostomía de protección ciertamente cumple su cometido y no nos dieron datos sobre la cantidad de dehiscencias que pudieron encontrar. ¿Sí? Profe, una pregunta para ustedes. En sus grupos, ¿cuál es más o menos qué tanto ven las estenosis de esos pacientes que se desfuncionalizaron? O sea, ¿qué tanta estenosis con ileostomía han visto o ven, más o menos? Yo ¿Te parece creo este que no universo o vemos, es otro? bueno, no tengo una estadística, pero así de memoria o más o menos recordando los casos, yo creo que estamos por debajo del 5%. Sin Bajita, ¿cierto? embargo, todas nuestras ileostomías de protección se cierran usualmente entre las 4 y 6 semanas. La cierran temprano. Doctor Pérez, Sí. ¿usted qué tanta ve? Concuerdo plenamente con el doctor Maciel, menos del 5% de estenosis y quizás tardamos un poco más en 8 o 10 semanas. A mí en el sistema de salud mío ya no nos pasa por la nueva neoadyuvancia que hacemos, pero en la parte anterior sí teníamos cierres cuando terminaban la quimioterapia, la adyuvancia sí tenían indicación. Entonces sí nos tocó ver cierres a los 4 o 6 meses, donde veíamos una estenosis muy benigna, llamémoslo así, con una sola dilatación. El paciente quedaba listo, de la siguiente recto ya estaba bien y sin mucha implicación clínica. Una pregunta, Pero muy bajitas, yo creo que es el 8 o 10%, no son tantas como ellos. una pregunta, Luis Jorge. ¿Las Señor. estenosis estaban a nivel de la anastomosis o no? En Sí, pues esos casos. sí, claro, uno se le cierra el anillo y uno con un baloncito muy fácil lo abre a 12, lo abre a 15 y después mete el colon y sigue derecho y se acabó el tema. De hecho, hay artículos que hablan también de estenosis para que tengamos cuidado con valores más altos que 15, que 17, que 18 milímetros. Cuando ya el colono pasa, probablemente el tema está resuelto. El problema de la estenosis no es la estenosis del paciente desfuncionalizado, sino la que tiene otra causa, que fue por fuga, fístula, recaída, recidiva, porque esa es una estenosis de manejo diferente y esa es lo que a uno de pronto le gustaría que también le contaran qué pasa. Estas uno asume que las dilata uno muy fácil y después las resuelve, pero ese universo de ellos es muy diferente al de nosotros, porque pues el 25% es un número sobreestimado. Sobreestimado. Y más aún, vuelvo a insistir, la anastomosis no está en el lugar donde lo vemos cuando está relacionado con cirugía. Si la anastomosis está proximal, o sea, está en el colon que trabajaron. Nosotros acá en Colombia, los cirujanos gastrointestinales les encanta la funcionalización con colon. Y los colorectales
hacen puro ileostomía, y cada uno defiende su posición, y la escuela gastrointestinal le va muy bien y lo hace así, y así han funcionado toda la vida. Y nosotros también funcionamos bien con ileostomía y nos va bien, y la cerramos usualmente con una morbilidad baja. Bien. Rapidito, porque nos queda un minuto. La última pregunta de Eliseo Blackwood es: ¿a qué nivel de la válvula iliocecal se hace la ileostomía? Buenísima pregunta. Ricardo, ¿a cuántos centímetros? Bueno, tú no haces ileostomías, ¿verdad? ¿Haces transversostomías? Sí. Cuando se hace ileostomía, entre 5 y 10 centímetros, lo más cercano a la válvula iliocecal. Iliocecal. Que permita exteriorizar el asa, pues, y sea un procedimiento seguro. Hay una medida que puede ayudarles un poquito semiológicamente. Primero, que tengan cómo después hacer un cierre con sutura mecánica, si es que es la técnica preferida por nosotros, de forma fácil. Básicamente, usted mira la grasa de Traves, y después de la grasa de Traves, de ahí para adelante son 5 centímetros más, y en un paciente obviamente no tan obeso, eventualmente se va a poder hacer sin complicación. Pero siempre piensen, no van a hacer la ileostomía, sino cuando la vayan a cerrar. Entonces, cuando la vayan a cerrar, debe haber tejido. Error que puede ser, si usted la hace muy proximal, pues va a tener unas grandes pérdidas y va a tener un estoma de alto gasto y difícil manejo. Entonces siempre termina siendo más o menos a 10, 15 centímetros en los pacientes. Pero medir la grasa de Traves y no pasarse hacia abajo es una buena opción para que después el cierre no quede sobre una zona de mucha presión, de alta presión. Pero eso creo que no tiene problema para ningún cirujano hacer una ostomía en su buen punto. Muy bien. Bueno, creo que estamos justo a tiempo. Ingrid, ¿nos quieres hacer favor de cerrar? Sí, bueno, doctor, agradecida a todos por la participación del día de hoy. Creo que fue bastante productiva para las chicas la experiencia de esta actividad. Y bueno, agradecer nuevamente tanto a las expositoras, a los comentaristas y por supuesto al doctor Maciel por la buena actividad del día de hoy y también a los participantes, a la concurrencia del día. Y bueno, invitarlos para el próximo 1 de septiembre, si no me equivoco, que es el primer jueves del próximo mes, con una nueva actividad que le toca esta vez a Cuba. Entonces, bueno, nos veremos el próximo primer jueves de septiembre. Gracias de nuevo. Para finalizar, un mensaje para la doctora Jacqueline, para la doctora Benicia. Aprovechen mucho al doctor Víctor Maciel, que es uno de los mejores maestros de Latinoamérica. Un abrazo, jefe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Un placer poder compartir con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Benicia, Jacqueline. Diga, doctor. Nos vemos pronto. Ok, doctor. Sí, nos vemos. Nos vemos pronto. Doctor Víctor, ¿cómo está?